Iniciar, mi querida Yaret, saludando al maestro Iván Salazar Mendiola desde la UNAM. ¿Cómo estás, maestro Iván? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todos. Un gusto escucharles. Muy contento de participar el día de hoy en esta entrevista. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, el tema es nuevas masculinidades. ¿Qué son las nuevas masculinidades, maestro Iván? Pues es un concepto que ha ido tomando relevancia en los últimos tiempos, que ha sido también un concepto polémico en un sentido, y creo que eso es importante como desde ahí iniciar, que tiene que ver con una propuesta de poder construir como otros referentes que se alejen o que nos permitan a los hombres como repensar nuestras formas tradicionales, machistas, hegemónicas, violentas de construir espacios y vínculos con las mujeres y otros hombres. El tema de las nuevas masculinidades ha sido como una propuesta más actual que de alguna manera invita a los hombres a pensar que hay otra forma de ser hombre que se aleje precisamente de ciertos mandatos y de ciertas prácticas más cercanas al machismo y a esta masculinidad tradicional, que aunque el concepto de nuevas masculinidades ha tenido mucha relevancia y creo que ha sido una propuesta de alguna manera novedosa, también ha generado críticas, porque muchas de las discusiones que se han generado es como preguntarnos qué de lo nuevo también tiene que ver mucho con aquellas prácticas que todavía siguen muy presentes desde esta idea del machismo. Entonces, yo diría que aunque es un concepto atractivo en un sentido, es importante tener una mirada crítica para pensar si estas nuevas masculinidades que los hombres intentamos construir efectivamente se alejan de este modelo tradicional de ser hombres o en realidad es una versión distinta de aquello que seguimos todavía reproduciendo en esta cultura patriarcal, digamos. Ujú. Interesante este tema, maestro Iván. ¿Cómo se percibe? Me interesa esta parte de cómo ven las mujeres estas nuevas masculinidades en sus estudios, análisis que hacen, maestro Iván Salazar. ¿Cómo se percibe en el sector de las mujeres estas nuevas masculinidades que, como usted lo dice, pues de repente sí serán nuevas o se vienen arrastrando, ¿no? Como decía usted, maestro, o seguimos arrastrando viejas ideas, ¿no? Esa es como la pregunta del millón. Me parece muy importante ponerlo sobre la mesa. Conversaciones que he tenido con algunas compañeras y académicas feministas, Sí. precisamente han apuntalado, y yo me sumo a esta reflexión crítica, de que en realidad sí, por un lado podríamos decir que hay un avance, Uh-huh. ¿no? Hay un avance en términos a veces discursivos, en términos académicos, pero siempre la pregunta es si los hombres hemos podido ir deshabitando las prácticas que hemos aprendido de la masculinidad hegemónica. Sí. Y creo que ese es un punto importante, porque hoy día pareciera que nos encontramos en una época donde los referentes normativos se están rompiendo, pero lo que observamos en la cotidianidad es una reproducción, un incremento de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Y mucho de lo que precisamente ahora en este ciclo de charlas de GES Mujer me va a tocar hablar, tiene que ver con la idea de los micromachismos que Luis Bonino construyó desde los años 90 y es muy interesante que ahora que regresé como algunas lecturas y algunos artículos de él. Él habla de que en algún momento le empezó a interesar qué sucedía con aquellos hombres que parecía que iban teniendo un discurso diferente, que parecía que había una posibilidad de construir espacios más igualitarios, y lo que él determinó es que muchas veces hay muchos hombres que a partir de cierta reflexión teórica o a partir de ciertos espacios de trabajo con otros hombres, hemos ido aprendiendo a reconocer ciertas formas de violencia, por ejemplo, la violencia física. Entonces empezamos a dejar de ejercer ciertas prácticas más evidentes de la masculinidad hegemónica, Sí. pero que se quedan otras mucho más a nivel relacional. Entonces eso ha sido importante porque aunque hay hombres que se están intentando o estamos intentando salir de la masculinidad más tradicional, a mí me gusta pensar que no es que la hemos deshabitado, hemos empezado a estar de alguna manera en disputa con algunos de los matices de esa masculinidad, pero para mí la masculinidad hegemónica, la masculinidad que reproduce machismo y violencia, para mí sigue siendo un espacio que está presente, que está vigente y que muchos seguimos reproduciendo desde varios lugares, ¿no? Hay Sí.
podríamos decir que están mucho más cercanos a ella, otros compañeros que tal vez están reflexionando de manera crítica, pero sí es muy importante pensar que en realidad es un espacio de disputa, que es un espacio, ¿no? No podemos sentirnos libres de producir prácticas de dominación que hemos aprendido de esta masculinidad hegemónica. Así es. Okay. Hay hay una disputa ¿Sí? entre, incluso si pensamos, hay quien dice, ya no hablemos de la masculinidad hegemónica, hablemos de masculinidades. Es interesante porque genera como una invitación a pensar que podemos construir otros referentes, y yo creo que sí se puede. Oye, Es maestro, fundamental no perder la visión crítica. perdóname que te íbamos a interrumpir, maestro Iván, empezaba a cortarse bastante. Lo último, ya no te Ajá. lo escuchamos bien porque estaba cortado. No sé si te moviste o escúchame. algo por ahí. Hola, hola. Ahí se escucha cortado, te escuchamos cortado. A ver, por ahí. Bueno, No te escuchamos. Hola, hola, maestro Iván. ¿me escuchan? Ahora sí, ahí estás. Listo, gracias. Es que Oye, como luego- los niñitos, ya no te muevas. Aquí me voy a quedar inmóvil por Ahí, los 2 minutos. paradito, sentadito como niño castigado, ¿no? No sé qué partecita tal vez se dejó de escuchar, pero la puedo repetir. ¿Nos puedes repetir? Lo último que dijiste, maestro, ya lo último. Sí, que aunque podemos pensar en referentes distintos, es decir, que sí Ujú. podemos ir cada tanto deshabitando, poniendo y visibilizando cómo hemos aprendido a ser hombres, es importante no perder la mirada crítica de que hoy día la Ujú. masculinidad hegemónica sigue presente en la vida de muchos compañeros, los compañeros que les interesa el tema como aquellos que también estamos en este tema, ¿no? Entonces eso me parece a mí bien importante cuando hablamos de masculinidades diversas o masculinidades nuevas, Ujú. y entender que es una propuesta crítica, pero que puede como generar estas visiones de podemos ir hacia otros referentes, pero es importante no olvidar que la masculinidad hegemónica sigue presente, vigente y en renovación constante. Claro. ¿Qué opinas sobre esto de las nuevas masculinidades? Los hombres, fíjate, Yaret, qué interesante. Los Ujú. hombres frente al cambio en las mujeres. Eso es súper importante. Yo creo que los hombres nos seguimos sintiendo, voy a hablar desde mi propia experiencia, Claro. no puedo hacer una generalidad, pero sí hablaré un poco desde mi experiencia, desde mis propios procesos y desde las conversaciones con otros hombres. Yo diría que los hombres nos sentimos muchas veces interpelados, asumimos que la igualdad es un tema peligroso, porque efectivamente cuando escuchamos la voz de las mujeres o escuchamos la voz de otros colectivos o de otras subjetividades que han vivido la opresión de la masculinidad hegemónica, nos sentimos incómodos, nos sentimos Ujú. cuestionados, porque la propuesta es cuestionen sus propios privilegios, cuestionemos nuestros propios privilegios y responsabilicémonos de ellos, ¿no? Y eso es muy incómodo, porque bueno, yo digo que los hombres hemos vivido durante a lo largo de nuestras propias trayectorias de vida, en términos históricos hemos vivido en el sillón de la comodidad. Sí. Ujú. El mundo está diseñado para nosotros, para nuestros espacios, para nuestras formas de pensar. Entonces, compartir esos espacios desde lugares más igualitarios donde hay otros u otras, ¿no? Muchas veces es la pareja, las compañeras de trabajo, las compañeras de la escuela, ¿no? Quienes me están señalando mis propios machismos, ¿no? Y eso suele ser muy incómodo. Claro. Maestro Iván, esta cuestión de las nuevas masculinidades, ¿cómo va surgiendo? ¿Cómo se crea? ¿Es acaso podemos hablar como una respuesta a una crisis? El machismo afecta también a los propios hombres, ¿no? A los varones. Sí, tiene muchos efectos. Creo que es importante pensar cómo, yo digo que a veces la masculinidad hegemónica es una especie de contrato. Los hombres firmamos el contrato de privilegios, pero ese mismo contrato cultural tiene un apartado de letras chiquitas que muchas veces los hombres no leemos, que es parte de los mismos efectos. Entonces yo creo que este concepto de las nuevas masculinidades ha surgido como una estrategia que creo que es interesante en el sentido de que a veces pareciera que es un lugar en el cual los hombres nos sentimos más cómodos, que también tiene sus riesgos, ¿no? Es un concepto que yo no leo tanto desde la academia, sino más bien se ha ido como dando a conocer en los medios de comunicación. Es un concepto que se utiliza de repente para invitar a hombres a reflexionar en ciertos espacios, ¿no? Y pareciera que es más cómodo
hablar de nuevas masculinidades que hablar de las masculinidades hegemónicas o las masculinidades dominantes, ¿no? Es como un concepto, yo diría, incluso más cómodo. Entiendo que a veces es estratégico, ¿no? Lo puedo leer luego en ciertos espacios institucionales donde van incorporando el tema y decir, bueno, en lugar de ponerle violencia, pongámosle nuevas posibilidades, capacidades de transformación. Digo, va, si ustedes quieren jugar, yo les digo a veces a los compañeros, si queremos jugar estratégicamente con las palabras, va como estrategia a veces. Pero no hay que olvidar que el objetivo es hablar de cómo los hombres seguimos en disputa entre posibilidades de deshacer ciertas prácticas de la masculinidad y lo que eso implica, porque hay que identificar, creo que es importante desde mi experiencia poner sobre la mesa, que la masculinidad hegemónica es una categoría que está muy encarnada en la vida de los hombres, incluso de estos hombres que yo diría se sienten ajenos a los modelos más tradicionales del padre, del abuelo, ¿no? Porque me sigo encontrando muchas veces en espacios donde me dicen, pues es que eso era de hace años, ahora eso ya no está pasando, las nuevas generaciones vienen con un chip diferente. Yo digo, sí, pero no, porque seguimos en disputa con los modelos normativos, entre ellos esta idea tradicional de ser hombre. Uh-huh. Es cierto, esta mañana platicamos sobre las nuevas masculinidades con el maestro Iván Salazar Mendiola. Queridos amigos que nos escuchan a través de la señal de Cor TV y que nos siguen a través del Facebook Live, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, las palabras clave, maestro Iván Salazar, cambio social, igualdad, paternidad, miedo, incertidumbre. Yo creo que esos son conceptos que hoy día los hombres estamos llevando a reflexionar a nuestros propios espacios. Uh-huh. Que es necesario pensar en la igualdad como proyecto político, ¿no? Que las mujeres y los feminismos han ido colocando históricamente, y que ahora la idea es, desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades, esta noción de, a ver, los hombres somos parte de la cultura de la dominación, es que los hombres seamos los malos del cuento. Siempre, a ver, compañeros, no lo tomemos personal, o sea, no es que seamos los malos del cuento, hay que hacer un análisis crítico de cómo es que está construida esta cultura androcéntrica, qué lugar ocupa la idea de lo masculino, qué implica ser hombre en esta cultura donde se nos da más valor sobre otros o sobre otras o sobre otros, ¿no? O sea, ya hay un tema de reconocer cómo los hombres tenemos una deuda histórica con el cambio social, con la justicia social y con la igualdad, y creo que al final también cuando hablamos de un elemento más afectivo, creo que es importante reconocer que sí, que es verdad que en esta cultura hay ciertas emociones permitidas para los hombres y otras no permitidas o sancionadas, por ejemplo el miedo, pero que el tema del cambio no solamente se queda en las emociones, porque eso también parece a veces muy atractivo, asumir que si los hombres reconocemos el miedo, el cambio se da por sí mismo, o que si los hombres podemos contactar con el llanto, eso en automático resuelve el mundo, y no, es una parte importante en términos afectivos, porque bueno, pues las emociones también son relacionales, y entonces tienen un efecto en las formas en las que vamos construyendo y asumiendo identidad, y vamos construyendo espacio con otros o con otras, por ejemplo, pero que es importante saber que es algo más allá de eso, es decir, la igualdad y el cambio social no solamente va a pasar por esta idea de que los hombres reconozcamos afectos, es parte de nuestro cuidado afectivo, de nuestro autocuidado relacional, pero que hay que apostarle a un cambio más bien cultural, de prácticas, ¿no? De creencias a veces muy naturalizadas, de estas ideas dicotómicas de lo que tenemos que hacer los hombres en relación a las mujeres, y que a veces incluso muchas veces no nos asumimos como parte del grupo del privilegio, ¿no? Entonces, o de muchas ventajas que vamos teniendo en relación a las mujeres, incluso en relación a otros hombres que no alcanzan siempre ciertos lugares de prestigio social, ¿no? Entonces creo que eso es importante, yo diría. Maestro Iván, ¿cómo estamos en México en esta materia como sociedad, con la cultura que tenemos, que comentaba hace un momento, para asimilar, para adoptar este tipo de conceptos en nuestro país? A mí me gusta pensar que estamos como yo siempre me siento como en un espacio fronterizo, ¿no? Uh-huh. Es un poco una metáfora que para mí he ido tomando como relevancia en los últimos tiempos. Pensar que me siento como en una frontera que a veces pareciera que esa frontera podemos disolverla, podemos trascenderla, podemos mover los límites. Me refiero precisamente a ciertos cambios que a veces observo, a ciertas propuestas, a ciertas formas de mostrarnos, pero que también a veces me encuentro con que esa frontera es rígida, ¿no?
cuando uno toca como los cimientos más profundos, Ujú. en lugar de flexibilizarse, pareciera que se intenta poner mucho más sólida. Entonces me siento hoy día históricamente como en esa frontera, como reconociendo posibilidades y grietas que podemos ahí como aperturar. Es decir, a veces me pasa que cuando trabajo con otros hombres empiezo a escuchar reflexiones críticas, ¿no? Como asumiendo que sí hay una deuda histórica, pero a veces cuando lo llevamos, por ejemplo, a la parte mucho más, yo diría, cotidiana de la vida, cuando ponemos el acento en las prácticas, de qué nos pasa a los hombres, cómo nos sentimos interpelados por otros u otras, qué hacemos con ellas, dónde sigue, qué parte del cuerpo sigue como en este sillón de la cómodo de la masculinidad. Ahí me doy cuenta que a los hombres nos sigue costando reconocer lo que nos pasa en la cotidianidad y los privilegios y las comodidades que nos sigue dando la idea de ser hombre. Por eso digo que me siento siempre como en un espacio fronterizo en ese sentido. Sí. Oye, ya que dices eso, maestro Iván Salazar Mendiola, te tenemos, por supuesto, dentro de este contexto del ciclo de conferencias y de charlas de GES Mujer, que va a ser mañana, ¿no? Porque son los miércoles a las 5 de la tarde. Exacto, es mañana a las 5 de la tarde que precisamente el GES Mujer me invitó a hablar sobre el tema de los micromachismos, ¿no? Que además es un concepto pues, que Luis Bonino acuñó hace unos años y que ha sido también muy debatido, ¿no? Por las implicaciones, ¿sabes? Que implica, o que tiene, perdón, hablar de los micromachismos, como si fuera algo menos importante, algo justificado, y pues no, en realidad, poco lo que vamos a conversar la sesión de mañana es identificar cómo estas prácticas de lo cotidiano están sustentadas y están sosteniendo precisamente toda una estructura histórica y cultural, ¿no? Claro. Oye, aquí nos escuchan a través de la señal hermana, 33, ¿verdad, vecina? Sí, repetidoras. Luego en oigo todo por el ahí que estado. dicen 33, no, son 33, ¿verdad? 33. Bueno, son 33 repetidoras que tenemos en el estado. Tú sabes un poco de la orografía del estado de Oaxaca y llegamos a muchísimos lugares donde yo me quedo pensando a veces, y siempre les hago esta misma pregunta a muchos de nuestros invitados con los que charlamos, Yared, maestro Iván, Sí. en las comunidades donde nos escuchan y que se puede preguntar una mujer, ¿qué es un micromachismo, maestro Iván? Cuando hablamos de micromachismos nos referimos precisamente como estas prácticas muy naturalizadas, cotidianas, que están, yo diría, muy como en la piel, ¿no? Muy en esta idea de lo normativo que le toca a los hombres y que le toca a las mujeres, pero que en realidad que tiene que ver mucho con ciertas actitudes, con ciertas respuestas, con ciertos lugares que ocupamos los hombres o no en relación a las mujeres, y que aunque pareciera muy de la vida cotidiana, muy de la organización a veces que tenemos todavía como naturalista o biológica, en realidad tiene que ver con ciertos dispositivos de poder y ciertas formas en las cuales los hombres seguimos sosteniendo un lugar de comodidad, ¿no? Me refiero particularmente, por ejemplo, al trabajo doméstico. A veces los hombres seguimos pensando pues que no tenemos las habilidades porque la naturaleza no nos dio las habilidades para cuidar igual que las mujeres, o muchas veces cuando las mujeres señalan, o a veces en relaciones de pareja o en las familias, las mujeres señalan como o visibilizan sensaciones de malestar, de descalificación. Los hombres las racionalizamos, descalificamos su punto de vista, les decimos que eso no es, o a veces hay formas en las cuales los hombres negociamos con las mujeres siempre en una lógica de la ventaja para que ella haga lo que yo quiero. Es decir, tiene que ver con un montón de prácticas, yo diría, microviolencias que van sucediendo en la vida cotidiana que muchas veces no se nombran como tal, pero que de fondo siguen sosteniendo sus relaciones de desigualdad con las mujeres, por ejemplo, en los espacios privados, ¿no? O a mí me llama la atención que a veces cuando yo trabajaba como en ciertos lugares, a la hora de partir el pastel, por arte de magia, alguien empezaba a recoger los platos y regularmente no éramos los hombres, ¿no? Eran las compañeras. Esos son los micromachismos, ¿no? O esta idea de muchas veces los hombres decir, ay, pues fíjate que yo nunca me di cuenta que estabas de malas. Compañero, te lo ha dicho de 30, 40, 50 formas, ¿no? Pero esas son formas como un poco de desentendernos o de no asumir responsabilidad afectiva en relación a los efectos que tiene ciertas prácticas que hemos aprendido de nuestra historia de vida y que se vinculan de varias formas con ciertas formas tradicionales de ser hombre. Entonces, cuando hablamos de micromachismos, en pocas palabras, nos estamos refiriendo como a estas microviolencias que suceden en la vida cotidiana
y que están muy naturalizadas. Y Ujú. precisamente Luis Bonino, un poco dentro de su trabajo, cuando él acuña el concepto, él decía que cuando empezó a trabajar, por ejemplo, con mujeres que vivían situaciones de violencia, había muchas señales que ellas identificaban donde se sentían no reconocidas, descalificadas, donde a veces sentían que había formas de negociar con la pareja donde él siempre de alguna manera estaba cómodo y ellas no. Y eso lo llevó a decir, aquí pasa algo velado que muchas veces no encaja con esta forma evidente de la violencia, pero que en estas formas de negociación, cómo se reparte el dinero, cómo se reparten las actividades del hogar, los hombres siempre estamos saliendo beneficiados, Sí. ¿no? Maestro, ahora que Mari comentaba esta situación de las comunidades, ¿cómo se viven? Me da pie para preguntarle cómo se viven estas nuevas masculinidades en el ámbito de una ciudad a una comunidad, por ejemplo, como las que existen en Oaxaca, que son tan vastas y que son tan diversas también, ¿no, maestro? ¿Cómo se viven ahí? Es que creo que me encanta tu pregunta, Marisol, me parece muy necesaria, porque aunque podríamos decir, y las hay, es decir, es reconocer también cómo al interior de la propia idea de ser hombre podemos encontrar una cierta, o sea, que hay una diversidad de ser hombres, es decir, habemos hombres más altos, más bajitos, etc. Sí. O sea, hay como una diversidad de ser hombres, porque además pues hay como ciertas historias, ciertas historias de vida que nos van marcando, nacimos en regiones distintas, ¿no? Oaxaca, un país, un estado tan diverso. Sí. Creo que lo importante es, yo a veces creo que en realidad, a pesar de que hay ciertas diferencias sociales, culturales y geográficas, lo que sí nos ha aportado mucho los estudios de los hombres y las masculinidades es reconocer cómo, aunque hay una diversidad interna, es decir, entre los hombres también hay un nivel de competencia, no todos los hombres ocupamos el mismo nivel social, tenemos una jerarquía, ¿no? Es importante reconocer cómo en esa diversidad mucho de lo que se ha dicho es incluso los hombres que están en posiciones de marginalidad o en posiciones de pobreza, son estos hombres que cuando llegan a casa siguen siendo los jefes de familia, por ejemplo. Sí. ¿No? Siguen siendo los hombres que le dicen a la pareja si puede o no se puede ir al curso, ¿no? Y cuando he ido a trabajar a Oaxaca, muchas de las reflexiones son esas, ¿no? Estos hombres que podríamos decir que están en desventaja con los hombres de las grandes ciudades, esos hombres siguen reproduciendo desde ese a veces de marginalidad muchas relaciones de poder sobre las parejas, ¿no? Ellos son quienes determinan en qué se gasta el dinero, ellos son quienes les dicen a ellas si las dejan ir o no a un curso, o a veces me ha tocado experiencias de la dejo ir al curso, pero cuando me doy cuenta que empieza a aprender cosas y a reconocer que yo ejerzo machismo, le prohíbo que no vaya. Entonces es reconocer eso, a pesar de que hay una diversidad y que entre los hombres también hay jerarquías, los hombres que a veces están en espacios de mayor desigualdad en relación a otros compañeros, esos hombres seguimos o siguen reproduciendo relaciones de poder y de violencia con otros hombres, a veces con sus hijos, con sus hijas y con sus parejas. Sí. Perfecto. Oye, pues se nos está acabando casi el tiempo, maestro Iván Salazar Mendiola. Mañana, recordamos, en punto de las 5 de la tarde, en este ciclo de charlas de GES Mujer, busquen a GES Mujer, amigos, para estas charlas y para escuchar al maestro Iván Salazar Mendiola. Pero aparte de GES Mujer, rápidamente, maestro Iván Salazar Mendiola, ¿dónde te podemos buscar, escuchar, conocer más de tu trabajo? Mira, pues en realidad no soy tan hábil en las redes. Está mi correo electrónico, que es más o menos el lugar en el que me localizan, que es Iván Salazar Mendiola, todo minúscula, @gmail.com. Ahí estoy a su disposición. Cualquier duda, pregunta, me pueden mandar un mensajito y un correo, y de repente utilizo también un número de celular que es el 55-340-25177, que también es el número como de trabajo que uso, que de repente por ahí también me contactan. Y bueno, pues el día de mañana va a implicar como hablar también un poco de los efectos de estas formas sutiles de ejercer violencia, que es importante reconocer
y que es necesario que cualquier hombre, yo diría, ¿no? Si pudiera hoy mandarle un mensaje a los compañeros o a los hombres que tal vez nos van a escuchar o nos están escuchando, esta invitación a hacer una reflexión crítica, ocupemos el lugar que ocupemos, vivamos en la región que vivamos, esta reflexión crítica de qué de lo que hago sigue reproduciendo relaciones de desigualdad y de violencia, pensando que no solamente hay estas formas a veces que nos imaginamos sumamente intensas, ¿no? Como muy duras, estas violencias físicas, verbales que nos imaginamos porque creemos que solamente ciertos hombres podemos ejercer, sino pensemos también en estas formas naturales y que desde la propia cotidianidad de la vida seguimos impidiendo relaciones de desigualdad, seguimos sosteniendo relaciones de desigualdad con las mujeres. Así es. Muy interesante el tema, Marisol. Muchísimas gracias, maestro Iván Salazar, por esta charla tan enriquecedora en esta mañana. No, pues igualmente un gusto, Marisol, Yaret, este espacio con ustedes y con toda la audiencia que nos ha estado escuchando. Claro que sí, saludos hasta la Ciudad de México. Así igualmente, es. Hasta la próxima, estamos en contacto. Claro Gracias. que sí, un abrazo muy fuerte, cuídate Hasta mucho. luego. Buen día. ¿La pausa? Vámonos, Mari, ya regresamos con más. Hora 25, la hora que le falta a tu día. Momento de una